El pie equino-varo congénito es una de las deformidades congénitas más frecuentes de las extremidades inferiores. Su incidencia varía entre el 0.7 y el 1.2 por cada 1000 nacidos vivos. Su causa exacta aún se desconoce y su tratamiento ha tenido una interesante evolución a lo largo de la historia, incluso desde Hipócrates. Hoy en día se considera que el gol estándar para su tratamiento es el método desarrollado por el doctor Ignacio Ponseti a lo largo de varias décadas del siglo XX. Su alumno predilecto y amigo estuvo en Colombia un par de semanas formando parte del 6º Congreso de Ortopedia Infantil, de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil y de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Además estuvo entrenando ortopedistas pediátricos bajo la tutela de Ponseti International Association en el marco del primer curso avanzado en el tratamiento del pie equino-varo con el método Ponseti. También gracias a PIA Latinoamérica, Rotary International, Slaoti y Socoin. Mi nombre es Marco Maecha Toro en el micrófono de la nueva herramienta para la enseñanza y aprendizaje de la ortopedia pediátrica en Colombia. Este es el Ortopedcast que comienza ahora. Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. El doctor José Antonio Morcuende, nacido en Madrid, España, es cirujano ortopedista pediátrico que se especializa en pie chapín. Recibió su educación médica y entrenamiento en la Universidad Autónoma de Madrid, incluyendo un doctorado con una residencia adicional en cirugía ortopédica en los hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, ciudad donde actualmente trabaja como clínico y como profesor. Trabajó hombro a hombro junto al doctor Ignacio Ponseti desde los años 90 del siglo XX y de él aprendió lo que ha difundido incansablemente a lo largo del mundo. Sus intereses de investigación incluyen muchas de las enfermedades que trata, así como resultados basados en la evidencia en ortopedia y salud global. Se ha presentado en múltiples reuniones científicas nacionales e internacionales, ha publicado numerosos artículos revisados por pares, así como numerosos capítulos de libros de texto. El doctor Morcuende también está involucrado en varias sociedades profesionales. Es el presidente de la Asociación Internacional Ponseti, o PIA por sus siglas en inglés, dedicada a eliminar la discapacidad del pie equino-varo congénito en todo el mundo mediante el desarrollo de programas nacionales sostenibles. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Doctor Morcuende, muchas gracias por nuestra invitación. Es todo un honor tenerlo en el Ortopedcast y bienvenido a estar con nosotros. Hola, buenos días. Doctor Morcuende, ¿cuál es el principal legado de Ignacio Ponseti? Bueno, como sabéis, el doctor Ponseti era un médico español que trabajó en la Universidad de Iowa y durante su vida allí hizo mucha investigación desde el punto de vista de ciencia básica, pero también hizo mucha investigación clínica. Y creo que uno de los aspectos más importantes de su carrera científica y clínica fue el desarrollo del tratamiento del pie equino-varo, que ahora se llama método de Ponseti. Y creo que eso es lo que está teniendo más impacto dentro de la comunidad ortopédica y comunidad global en cuanto al tratamiento de esta deformidad que es relativamente frecuente en los niños y que pasa en todos los países, y en muchos países no tienen acceso a tratamientos, y por ello el tratamiento que él diseñó con las manipulaciones, los yesitos y las férulas pues proporciona una vida normal sin ningún tipo de problemas, y creo que eso es el legado más importante de él. El pie equino-varo es una deformidad del pie, de los músculos, de los ligamentos. ¿Cuál es la estructura, el tejido involucrado en la deformidad, doctor? Creo que uno de los problemas que hay es que como ortopedistas pensamos que el pie equino-varo es un problema del pie, y la verdad es que no es un problema del pie. El pie equino-varo, de hecho, es una deformidad que se debe a unas alteraciones de punto de vista genético que llevan a alteraciones bioquímicas en las cuales los tejidos de partes blandas, lo que incluye los ligamentos, las vainas tendinosas y también el músculo, posiblemente un poquito las fascias, están un poquito más engrosadas de lo normal, lo que lleva a tener menos flexibilidad, menos elasticidad, y con ello, con el crecimiento, el hueso no tiene ningún problema en absoluto en pie equino-varo. Entonces, según la pierna crece, si los músculos no crecen a la misma proporción, pues se van quedando cortos. Y entonces eso es lo que de hecho lleva
al pie equinovaro y a las recidivas cuando no se utilizan las férulas. Es decir, que la patología está en los tejidos blandos, músculo, no en el pie de por sí. Precisamente le queríamos preguntar, doctor Morcuende, ¿cuál es la principal característica de las recidivas? ¿Cómo las podemos evidenciar? ¿Cómo se manifiesta ahí? ¿Cuál es el músculo que es el protagonista en la recidiva? Bueno, las recidivas pasan porque, como estábamos diciendo, las partes blandas y el tejido muscular tienen menos elasticidad y según el hueso va creciendo, pues si no se les estira, no crecen o no crecen tan deprisa. Por ello, las férulas por la noche en abducción, de tal manera que estiren todos los músculos, todos los compartimentos, incluido el tibial posterior, el gastrosóleo, tibial anterior, etcétera, es la única manera de prevenir esas recidivas. Si las férulas no se usan, el problema está en que las recidivas van a pasar. Dependiendo de la edad del paciente, primer año prácticamente todos, segundo año que ya el niño empieza a andar y andando ya estira un poquito los músculos, los que son un poco más blanditos pues posiblemente no recidiven, pero todavía al 60 al 70% van a recidivar. Para el tercer año el niño ya tiene más coordinación, un poquito más coordinación, andan más, entonces las recidivas bajan a como al 30% y normalmente para 4 o 5 años los niños ya tienen mucha coordinación, tienen más actividad y si no se usan las férulas las recidivas son menores del 5%. Entonces lo que uno va a ver cuando los papás dejan de usar las férulas por un tiempo, porque las recidivas no pasan en un día, el hueso tiene que crecer y los músculos poquito a poquito se van a quedar un poquito más por detrás. Entonces lo que va a pasar, y el músculo más importante en este sentido para las recidivas es el sóleo, porque es el músculo más potente que tira del calcáneo, y al tirar del calcáneo lo empieza a rotar y a hacer un poquito de inversión, el varo te empieza a aparecer un poquito y luego ya empieza a caminar el niño por la parte de fuera y luego el tibial posterior, el tibial anterior, los flexores pues tiran más. Entonces lo primero que uno ve en recidivas es que empieza a perderse la dorsiflexión. Entonces uno ve al niño un día, los papás dicen que usan la férula bien, 20 grados de dorsiflexión, 15-20 grados de abducción, vienen 6 meses después, le examinas y tienen 5 grados de dorsiflexión y 0 de abducción, está empezando a contraerse y es porque las férulas posiblemente las han dejado, no las usan todas las noches o solo 3 horas y es la manera en la cual uno empieza a ver qué está pasando. Si el niño viene un año después, pues entonces el pie posiblemente se ha vuelto otra vez casi a la posición original de cuando nació. Entonces depende del tiempo entre dejar las férulas a que el niño se presente a la clínica que va a estar más duro o menos duro. Pero lo más importante es ver la dorsiflexión. Es lo primero que normalmente se empieza a perder con una recidiva. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopédica, con Marco Maecha Toro. ¿Cuáles serían entonces las principales recomendaciones para el uso de la férula? Normalmente en la consulta es difícil conciliar un poco con los padres el uso del ferulaje y encontramos allí muchas complicaciones. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Bueno, creo que lo primero, y es uno de los problemas que hay, es a nadie va a querer usar las férulas desde el punto de vista psicológico. Entonces uno tiene que desde el primer día que encuentra al paciente, en el primer día de vida en cuidados intensivos, si estaba el niño allí, o cuando venga la primera semana o al 3 meses, uno tiene que explicarle a la familia qué es el problema del pie equinovaro. Y lo que uno tiene que explicar es que no es un problema de pie, sino que es un problema de músculos y que los músculos son un poquito más duritos y que si uno no se estira, pues entonces se van a contraer según va creciendo el niño. Y eso lo entiende todas las familias. Y entonces eso es crítico porque entonces las familias sí ya empiezan a pensar cómo vamos a poder mantener ese estiramiento. Si uno le dice que es un problema del pie, pues se fijan en el pie pero no entienden por qué uno tiene que usar las férulas cuando el pie se luce bien. Entonces eso es crítico. Uno tiene que educar a las familias no solo en entender lo que es el pie equinovaro, me refiero a los músculos, otra vez, sino también en cuál es el factor que las férulas influyen en cuanto a evitarlo. Y
y uno le tiene que estar seguro de que las férulas que uno está utilizando son buenas, en el sentido no de caras o en el sentido de, sino que son zapatos cómodos para que los niños las toleren. O sea, a nadie le gusta tener unos zapatos que le esté rozando en el talón, por ejemplo, y no te los usan más, pero el niño lo tiene que usar y la mamá lo tiene que poner. Entonces es crítico que los doctores, que los ortopedistas utilicen férulas cómodas, porque todas funcionan igual, son 2 botas y una bata. O sea, lo mismo da de que están hechas lo que sea, mecánicamente funciona lo mismo, pero la comodidad de los zapatos es lo que influye en la tolerancia de la férula por los niños y por los papás. Entonces uno tiene que buscar una férula que realmente siga los requisitos de una férula, que no es una férula dura, sino que es una férula flexible, y los zapatos tienen que ser flexibles, no tienen que ser duros, porque lo que quieres es que el niño se esté moviendo cuando está en la cama, porque eso es lo que está estirando los músculos. Otra vez el mismo concepto, no es mantener los pies en un zapato ortopédico que no hace absolutamente nada, sino es estirar los músculos. Y cuando los músculos se estiran es cuando el niño está corriendo durante el día, por eso ponerle OTPs y cosas así es todavía hacerlo peor, o estirarlo por la noche cuando el niño está durmiendo, que los músculos se relajan, y si los mantienes estirados con las piernas en abducción vas a estirar todos los grupos musculares de tal manera que cuando se levanta por la mañana el niño tiene una flexibilidad normal prácticamente. Entonces eso hay que explicar, uno lo tiene que entender y uno tiene que convencer a las familias de que la férula es crítica, y la mayoría de las veces, salvo alguna familia, si uno lo explica y lo hace entender y uno todas las veces lo dice, poco a poco lo van entendiendo. No hay muchas familias, no hay muchos papás que no quieran que los niños estén bien. Lo que pasa es que si la férula es una imposición del médico diciendo tiene que usar la férula y uno lo hace por fuerza, las reacciones posiblemente sean más negativas. Yo siempre aconsejo que durante el periodo de ferulización, que es hasta los 4 años y medio, 5, uno tiene que ser como el entrenador de un equipo de fútbol. Hay días buenos, hay días malos, hay partidos que se ganan, otros que no, y lo que uno tiene que estar es ahí para el equipo y tirar para adelante, y que vamos a ganar y que hay que salir. Entonces, con esa actitud se consiguen mucho más resultados de que las familias utilicen las férulas. Y hay familias más difíciles y otras que son más fáciles. Y lo que el médico no tiene que hacer es decir, pues como los papás no usan la férula es su problema y ahora vamos y lo vamos a operar, porque nos han fallado. No, el que falla es uno, pues no, y hacer que los papás entiendan eso. Si bien algunas veces es muy difícil, pero en nuestra experiencia y en la experiencia de muchos médicos en casi todos los países, el 90-95% de los pacientes, los papás responden al uso de la férula. Algunas veces 5 a 10% es imposible por las condiciones sociales o problemas de los papás, de transporte, no poder venir y cosas así. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopédica, con Marco Maecha Toro. Pero vamos, uno lo puede minimizar si realmente pone el interés y el esfuerzo de hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros como ortopedistas somos los responsables del tratamiento del niño y lo tenemos que hacer a través de los papás, pero es nuestra responsabilidad que ese niño esté bien. Es una responsabilidad compartida, pero nosotros somos los primeros que tenemos que entenderlo. Entonces yo creo que ese es el aspecto, y es el aspecto que tiene más desafíos a veces por eso, porque estamos tratando a través de las manos de los papás, y salvo que los papás hagan lo que tiene que hacer, pues entonces las recidivas pasan. Y no es problema, o sea, las recidivas se tratan igual. Vuelves a poner yeso, vuelves a corregirlo y vuelves otra vez a la férula. Entonces, cuantas menos veces tengas que hacer eso, más fácil es la vida para todos. No hay atajos. Y si el atajo uno piensa que es la cirugía, lo que está pasando es que uno va a poner a ese niño en condiciones de tener unos efectos a largo plazo que la mayoría de las veces son peores que, lo peor que puedes hacer, porque los pies se vuelven rígidos, dolorosos y no pueden hacer ningún tipo de actividad. Es tan malo como no haberlos tratados en la vida. Así que es importante entender estos conceptos y hacer que las familias lo entiendan también. Una de las discusiones más interesantes, y a veces es un concepto confuso, ¿cómo es la torsión tibial en los pacientes con pie equinovar? Bueno,
como ortopedistas vemos muchos niños que tienen torsión tibial interna. Prácticamente todos los niños nacen con torsión tibial interna por la posición durante el embarazo y normalmente se corrige en el primer año de vida, salvo algunos que no, y con lo cual los niños pues andan con los piecitos para adentro y eso es parte de la vida normal de los niños normales y poco a poco se va corrigiendo sola. O sea que la torsión tibial interna es parte del desarrollo humano. Y se corrige sola y no creo que haya muchos médicos que hagan osteotomías para corregir torsión tibial interna, salvo casos muy excepcionales, pero en general prácticamente nunca. En el pie equinovaro es exactamente la misma historia. Los niños nacen con torsión tibial interna como el resto de los niños y el pie está aducido y tiene deformidad, pero cuando uno está haciendo la corrección y está llevando el pie en abducción y terminas con el último yeso en 60 grados de abducción, el simple hecho de estar corrigiendo el pie también influye en la rotación de la tibia un poquito. Y si tú pones el niño desde las 6 o 8 semanas, cuando terminas de hacer la corrección y la tenotomía en una férula de abducción, en 60 grados de abducción, no de rotación interna. O sea, la rotación interna no existe prácticamente en pie equinovaro tratado con el método Ponseti. Ahora, si lo tratas de otra manera o lo que sea, pues sí, posiblemente, pero normalmente no hay, porque la rotación interna es prácticamente igual que en un niño normal que no tenga pie equinovaro. Lo que uno tiene que tener cuidado, de hecho, es que en algunos casos, si uno abre la barra mucho, en 60 grados de abducción, algunos niños puede que te den rotación externa de la tibia y genuvalgo, porque como juntan las rodillitas y mantienen las piernas muy abiertas, entonces la barra no puede estar muy abierta porque eso puede pasar. La barra tiene que ser en el centro del zapato, el centro del hombro, más o menos. Entonces con eso no hay una fuerza extrema de rotación externa, ni los niños pueden juntar las rodillas con las piernas muy abiertas para producir un genuvalgo. Entonces eso es crítico también para evitar eso. Así que no hay el concepto de que la rotación interna influye en el pie equinovaro y lo hace que recidive y todo eso no existe. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Doctor Morcuende, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista, estar en nuestro programa. Finalmente a todos nuestros invitados nos gusta preguntarles algo un poco más personal. En su caso, de pronto sobra, pero nos podemos llevar una sorpresa. Pero ¿quién es o quién fue su mentor? Bueno, yo soy español y entonces hice mi carrera profesional al principio en España y allí tuve dos mentores que fueron muy importantes en mi vida, el doctor Emilio Delgado y el doctor Roberto Sañudo, que me enseñaron los principios básicos y desde el punto de vista científico me enseñaron la investigación. Y bueno, yo he trabajado muchos años en investigación básica de genética y biología molecular. Cuando vine acá a Estados Unidos, mi mentor ha sido el doctor Ponseti, con el que trabajé desde que llegué a Iowa en el año 91 hasta que él murió en el año 2009 y que luego ya ha seguido su trayectoria y por eso estoy aquí en Bogotá, en Colombia. Doctor, nuevamente muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este par de semanas en Colombia hayan sido de mucho provecho, sobre todo para nosotros, pero esperamos que para usted también haya sido una gran experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, Ortopedcast, con Marco Maecha Toro. En esta oportunidad tengo que agradecer no solo al doctor Morcuende por su gesto de grandeza y su amabilidad y brindarnos estos minutos en estas conversaciones, también tenemos que agradecer al doctor César Álvarez, presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, a la doctora Astrid Medina, en este momento liderando la iniciativa de PIA Colombia, y por supuesto a la doctora Sonia Quevedo, que fue la principal anfitriona durante este primer curso avanzado en el tratamiento del pie equinovaro con el método Ponseti en la Clínica Colombia. Este es el Ortopedcast, en el micrófono, dirección y producción, Marco Maecha. A ustedes muchas gracias por su sintonía y los esperamos en el nuevo episodio de la nueva herramienta, la nueva alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica con calidad en Colombia. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast.